Espíritu Santo hablará a nuestras vidas y de que no será hecha nuestra voluntad sino la tuya. Permite que cada palabra dicha en este lugar pueda ser dirigida por ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, en esta mañana tenía un tiempo ya que no pasaba por aquí realmente. Creo que la última vez que vine fue a un sábado joven que tuvieron llamado a los pies de la cruz. Si no me equivoco, ya hace un tiempecito. Y nada, doy gracias a Dios porque cuando uno pasa así un tiempo sin ir a una iglesia y después vuelve, uno tiene que darle muchas gracias a Dios porque el tiempo pasa y Dios todavía sigue con nosotros. ¿Cuánto lo creen así? Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a utilizar nuestras Biblias y el que no tiene Biblia, entonces acérquese a uno de sus hermanos, si no es que la proyectan. Pero si usted no tiene Biblia, acérquese a uno de sus hermanos para que entonces pueda leer con nosotros en esta mañana. Bien, la lectura bíblica, quise utilizar esa lectura bíblica que realmente no es el tema central, pero la quise utilizar porque muchas veces nosotros nos hacemos la pregunta o nosotros entendemos de que muchas veces nuestra vida, o sea, el yo amar a Jesús, depende muchas veces de lo que yo tengo por fuera. Sin embargo, cuando Jesús habla del amor hacia Dios, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda ¿qué? Y con todas tus fuerzas o mente, dice alguna versión. Sin embargo, cuando nosotros vemos el texto bíblico, entonces queda totalmente al descubierto de que todos podemos amar al Señor. Hoy en día hay mucha gente entendiendo que para amar al Señor tiene que cambiar toda su manera de pensar. Sin embargo, cuando yo amo al Señor con todo mi corazón, entonces yo voy a tratar de hacer su voluntad por encima de mi deseo. ¿Me dio a entender? ¿Me dio a entender? O sea, hay mucha gente hoy en día entendiendo de que amar al Señor va más allá de lo que yo puedo. O sea, amar al Señor es más de lo que yo tengo. O sea, mucha gente piensa que amar a Dios es amar a Dios con el dinero. Hay gente que entiende que amar a Dios es cuando yo doy una buena ofrenda, que amar a Dios es cuando yo manifiesto mi amor hacia la iglesia de alguna u otra forma. Eso es amar a Dios. Sin embargo, nosotros hacemos eso cuando amamos a Dios con nuestro corazón, con nuestra alma y con nuestras fuerzas. Sin embargo, hoy en día hay una pregunta que va más allá del amor y es acerca del poder. Y por eso quiero que abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, en su versículo número 4. Hechos, en su capítulo número 1, versículo número 4. Hechos capítulo 1, versículo número 4, donde nos dice lo siguiente. Mientras estaban juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo, esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mi parte. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados ¿con qué? ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. Y dice el versículo número 6, entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿vas a devolver a Israel el reino en este tiempo? Mire, cuando nosotros vemos el texto bíblico, y aquí quiero hacer una pausa en el versículo número 6, para que podamos entender algo. Cuando Jesús resucita, nosotros sabemos de que cuando Jesús hace el acto de la resurrección, entonces se le aparece a sus discípulos y dura aproximadamente 40 días con ellos, hablándoles sobre la resurrección, hablándole de lo que iba a pasar. Ya ellos habían recibido la promesa del Espíritu Santo. Sin embargo, Jesús se tarda 40 días aproximadamente con ellos después de la resurrección. Cuando nosotros vemos el texto bíblico, Jesús le está hablando de un bautismo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Versículo número 5 dice, Juan bautizó con agua, sin embargo, en algunos días ustedes serán bautizados ¿con qué? O sea, Jesús no le está hablando palpablemente del bautismo en el que somos sumergidos, sino que le está hablando de un bautismo aparentemente superior al bautismo de ser sumergido. ¿Me van captando la idea? Ahora bien,
Cuando nosotros vemos el texto bíblico, Jesús se está refiriendo al bautismo. Sin embargo, la pregunta que los discípulos hacen, o los que estaban ahí hacen, no tiene nada que ver con lo que Jesús está hablando en el versículo número 5. Leemos nuevamente. Dice el versículo número 5 que serían bautizados, versículo número 5, bueno, lo voy a leer desde aquí. Porque Juan, dice el versículo número 5, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu ¿qué? Con el Espíritu Santo. Y dice el versículo número 6, entonces los que habían estado juntos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Tiene la pregunta algo que ver con lo que Jesús está hablando? O sea, lógicamente, olvídese quizás del contexto. De manera lógica, ¿tiene algo que ver esta pregunta? No. Es como que yo viniera a la iglesia y preguntara, dijera, buenos días, que es lo que los predicadores hacen cuando van a comenzar. Buenos días, ¿cómo se siente? En muchas iglesias responden bien, en otras iglesias responden con algún eslogan, en otras iglesias ni siquiera responden, y así sucesivamente. Pero es como que yo preguntara, ¿cómo estás? Y tú me dijeras, a ver, una pregunta que no tenga nada que ver, una respuesta que no tenga nada que ver. Yo voy para el campo hoy. Yo voy para el campo hoy. O sea, si vemos en un contexto lógico, ambas cosas, o sea, la pregunta y la respuesta están totalmente fuera de ¿qué? Fuera del contexto. O sea, cuando yo te pregunto ¿cómo estás?, yo espero que tú me respondas con un estado de ánimo. O estás bien, o estás mal, o no estás muy bien, pero tampoco estás tan mal, pero no con que vas para el campo. Porque yo no te pregunté hacia dónde vas. Sin embargo, cuando vemos el texto bíblico, Jesús dice, Juan bautizaba con agua, y cuando Juan bautizaba, entonces quedaba la persona sumergida en las aguas, quizás, parafraseándolo un poco. Y después viene, pero ustedes van a recibir un bautismo ¿qué? Especial, o sea, no era cualquier cosa. Lo que ustedes van a recibir, lo van a recibir ustedes para entonces, vamos a decirlo así, pasarlo a los demás. Pero primero lo van a recibir ¿quiénes? Ustedes. Sin embargo, ¿qué pasa muchas veces? El versículo número 6, entonces nos dice, entonces los que estaban juntos le preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, el contexto está totalmente fuera de lugar, pero ahora miren lo siguiente. A los discípulos realmente no les importaba en su totalidad. O sea, si nosotros vemos su pregunta para no darnos a malinterpretar, si nosotros vemos su pregunta, los discípulos estaban más interesados en el reino que en lo que ellos iban a recibir. ¿Me di a entender ahí para no darnos a malinterpretar? O sea, ellos estaban más enfocados en lo que Jesús podía hacer de manera terrenal que lo que Jesús iba a hacer en su vida espiritual. O sea, a ellos en ese momento no les interesaba si ellos iban a ser bautizados por el Espíritu Santo. En ese momento a ellos les interesaba más si Jesús antes de irse los dejaría con un reino restablecido. Miren, nosotros sabemos de que cuando Jesús viene a esta tierra, Jesús viene en base a una promesa. Y desde que se da la promesa, se cree o se creyó o se creía de que Jesús vendría a esta tierra a ser ¿qué? A ser rey. Por eso quiero que vayamos a Lucas capítulo 1. Si quieren quédense en Hechos, pero yo voy a leer Lucas capítulo 1, versículo 33. Versículo desde el 30 para que podamos entrar en contexto. Dice el libro de Lucas capítulo 1, versículo 30. El ángel le dijo a María, no temas, Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar encinta y darás a luz
un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Vamos a ir cayendo en contexto y la pregunta de los discípulos. Cuando los discípulos hacen la pregunta de que si Jesús iba a restaurar el reino, era probablemente por lo siguiente: nosotros creemos en un Dios que cumple sus promesas. Y dice la palabra de Dios de que Dios no es hombre para mentir. ¿Vamos bien hasta ahí, cierto? Sí. Sin embargo, cuando Jesús, antes de Jesús nacer, la promesa que se le da a María era, o sea, la promesa aparente o la promesa no tan entendida por los discípulos, que se le da a María era la siguiente, o es la siguiente. Versículo número 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de ¿quién? ¿Qué hacía David? O sea, ¿David gobernó para siempre o David gobernó por un lapso de tiempo? Sabemos que David gobernó por un lapso de tiempo, pero el reino de David, o sea, el reino que ocupaba David no era un reino celestial, sino que era un reino. Entonces, cuando vemos el contexto del versículo, dice, el Señor Dios le dará el Señor Dios el trono de ¿quién? Entonces, lo que se entiende es de que Jesús gobernaría probablemente por un lapso de tiempo de manera terrenal, hasta que su reino celestial entonces se estableciera ¿dónde? En la tierra. ¿Me estoy dando a entender? Estoy siendo claro para que no... Perfecto. Se ha creído, mucha gente cree, no en nuestra religión, pero en otras religiones mucha gente cree que el reino de Dios se establecerá, o sea, de que el reino de Dios se ha establecido. Y hoy se habla mucho del reino y de que Dios establecerá su reino en la tierra. Sin embargo, o sea, para mucha gente Dios no viene a buscar a su pueblo para luego entonces depositarlo en la Nueva Jerusalén, sino que para mucha gente Dios viene a establecer su reino celestial en la tierra. Ahora mire lo siguiente. A raíz de este texto, entonces cuando nos vamos a Hechos, y a raíz de lo que le acabo de decir, de que Dios cumple sus promesas y de que Dios no es hombre para mentir, entonces los discípulos estaban preocupados por una promesa que todavía no se había cumplido. O sea, está bien, se decía que tú ibas a venir a morir por nosotros, ya moriste. Se decía que tú venías a tener un ministerio para expandir el evangelio, ya se hizo. Se decía que tú venías y ibas a morir, pero que también ibas a resucitar. Ya lo hiciste, pero hoy el reino. ¿Me estoy dando a entender? O sea, nosotros sabemos que Israel vivía bajo el dominio romano. O sea, aunque Israel no era, Israel tenía un nombre propio, en asuntos políticos Israel no se gobernaba, sino que era gobernado. ¿Me di a entender? O sea, es como hoy en día Puerto Rico, por ejemplo. O sea, sabemos que Puerto Rico tiene su nombre, incluso tiene su bandera. Sin embargo, también sabemos que de manera política Puerto Rico le pertenece a Estados Unidos. Era lo mismo que pasaba con Israel. Israel tenía su nombre, sin embargo, le pertenecía en ese momento a Roma. Por eso vemos de que Zaqueo era un empleado romano, de que Mateo era un empleado romano. A pesar de ser judíos, eran empleados romanos. Ahora mire lo siguiente. Aparentemente las preguntas están fuera de contexto. Sin embargo, Jesús es tan inteligente que las preguntas que a nosotros nos parecen fuera de contexto, Él las responde dentro del contexto, dándole su respuesta y también dándole la respuesta a donde Él quería llegar.
Quiero que vayamos nuevamente a Hechos capítulo 1. Y es ahí donde quiero enfatizar algo. Mire, todavía me quedan unos minutos. Mire, cuando nosotros vemos el texto bíblico, la pregunta de los discípulos, ¿cuál es? ¿Cuál es la pregunta de los discípulos? En ellos. O sea, la preocupación de ellos no era si Jesús se iba. El problema era si Jesús se iba y el reino no era restaurado. Porque lo que los discípulos querían era salir del gobierno romano. O sea, el gobierno romano era un yugo, vamos a decirlo así, una opresión que llevaba al pueblo de Israel, teniendo por encima al gobierno romano. Por ejemplo, nosotros sabemos de que Zaqueo, voy a poner a Zaqueo nuevamente de ejemplo. ¿Qué hacía Zaqueo? Cobraba impuestos, pero no era solamente que cobraba impuestos, porque los impuestos hay que pagarlos, sino que Zaqueo cobraba por encima de los impuestos. Entonces, eso es solamente un ejemplo. O sea, el gobierno romano era como un yugo que llevaba el pueblo de Israel. Y la preocupación de los discípulos no era solamente de si Jesús se iba. Ya los discípulos habían llorado a Jesús. Ya los discípulos le habían dicho a Jesús que no quería que se fuera. Sin embargo, ahí fue donde cuando Jesús le dio la promesa del Espíritu Santo. Sin embargo, está bien, ahora tenemos la promesa del Espíritu Santo. Pero ahora tú te vas y en que nosotros teníamos esperanzado de que restablecería el reino de Israel y nos desligaría del gobierno romano, eras tú. Y ahora tú te vas, ¿qué pasará con el reino? Miren, hay algo importante que nosotros debemos recalcar. Y esa es la respuesta de Jesús. Versículo número 7. Versículo número 7. Donde nos dice lo siguiente. Y les dijo, o sea, Jesús hablando, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Lo voy a leer desde mi versión, que creo que está un poquito más claro. Dice el versículo número 7, y respondió Jesús, no les toca saber a ustedes el tiempo ni el momento, que son del dominio de mi Padre. Y dice el versículo número 8, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mira lo siguiente, la respuesta de Jesús. Los discípulos estaban preocupados porque el reino se restableciera. Pero Jesús le estaba hablando sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Y Jesús entonces le dice, la respuesta de Jesús es la siguiente: ustedes van a recibir poder cuando sobre ustedes venga el Espíritu Santo. O sea, vemos como las preguntas son totalmente separadas, o sea, no tienen nada que ver, pero ahora Jesús hace una ¿qué? Ahora Jesús une ambas preguntas que parecen estar totalmente fuera del contexto ambas y le da una sola respuesta con ambas cosas. O sea, Jesús le dice, ustedes necesitan ser bautizados con el Espíritu Santo. Ellos dicen, ¿cuándo vas a restaurar el reino? Y Jesús le dice, se restaurará el reino, por parafrasearlo, cuando ustedes hayan sido bautizados con el Espíritu Santo. Ahora miren lo siguiente, ¿por qué quise traer eso en esta mañana? Muchas veces nosotros estamos preocupados por recibir poder. Sin embargo, algunos de ustedes se imaginan a un Pedro con poder. Estoy hablando de Pedro antes de Hechos capítulo 1. ¿Se imaginan a ustedes a un Pedro con poder? Está bien. ¿Se imaginan ustedes un Mateo con poder? ¿Qué era Mateo? Un cobrador de impuestos. Él había dejado todo por seguir a Jesús. Sin embargo, imagínese usted que antes de ellos recibir el Espíritu Santo, hubiesen recibido poder.
Hay mucha gente hoy orando para que Dios lo haga millonario. Sin embargo, ellos mismos saben que si Dios lo hizo millonarios antes de ellos realmente ser cristianos, se fue a pique también el cristianismo y todo. Dice un dicho por ahí: dale poder y dinero a una persona y realmente la conocerás. Ellos estaban tan preocupados por el poder, pero Jesús sabía que lo que ellos necesitaban primero era el Espíritu Santo. Jesús nunca le dijo a Pedro: tú eres el líder de los discípulos. Imagínense que Jesús se lo hubiese dicho antes de morir. Al contrario, Jesús le dijo: tú me vas a negar. Jesús sabía que Pedro se quedaría como líder de los discípulos. Sí, eso lo sabe. Jesús todo lo sabe. O sea que él sí sabía, sin embargo nunca se lo dijo. Porque hay mucha gente que no tienen todavía el poder y ya están por los aires. No sé si me estoy dando a entender. Lo que quiero decirles en esta mañana es que muchas veces lo que nosotros necesitamos no es el poder, es el Espíritu. Y cuando el Espíritu entonces esté en nosotros, entonces el poder vendrá a nosotros. Lo que Jesús les decía a sus discípulos era: ustedes no necesitan poder, ustedes no necesitan restablecerse en este momento, ustedes no necesitan saber el tiempo de cuándo va a llegar el poder a sus manos o de cuándo se va a restablecer el reino de Israel. Ustedes lo que realmente necesitan es que el Espíritu Santo entre en su vida, cambie sus vidas y entonces lo haga mejor. Y entonces cuando nosotros vemos que el Espíritu Santo desciende a la vida de esos, entonces vemos a un Pedro diferente que ahora sí podía recibir poder. Ahora vemos a un Mateo restaurado que sí podía recibir poder. Y Jesús le dice: ustedes no solamente van a recibir poder, ustedes van a ser testigos míos. Miren, hay gente que se limita a un espacio, ellos estaban limitados. A nosotros no nos interesa que nadie nos conozca, a nosotros nos interesa desligar nuestro país del gobierno romano. Y Jesús le dijo: no se preocupen. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, entonces ustedes van a recibir poder. Y no solamente poder, ustedes van a ser mis testigos en Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra. Y cumplió Dios su promesa, ¿sí o no? Hoy no estamos ni en Judea, ni en Samaria, ni en Israel, ni en Roma. Sin embargo, hoy estamos hablando de esos discípulos, los cuales recibieron al Espíritu Santo. Debemos primero buscar, dice la palabra de Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y el poder, el carro, el dinero, la familia, la esposa, el novio y la novia, todo será añadido. Primero tenemos que recibir al Espíritu Santo. Así que en esta mañana esa es la invitación. Busquemos primero recibir al Espíritu Santo, entendiendo de que cuando el Espíritu Santo posa en nuestra vida, entonces todo lo que nos haga falta Dios lo va a suplir en su momento. Dice la palabra de Dios en Salmos: disfruta, muchas personas dicen deleítate a sí mismo en la presencia del Señor y Él suplirá los deseos de tu corazón. Primero hay que buscar, primero hay que pedir, primero hay que decirle a Dios: yo necesito más de ti, yo necesito más de tu Espíritu Santo, yo necesito que tu Espíritu Santo more en mi vida, y entonces después Él se encargará de los demás. Hay gente que quiere trabajo, sin embargo Dios le da el trabajo y se sale de la iglesia. Ese no estaba preparado para recibir el poder. Hay gente que quiere dinero, Dios le da dinero y entonces se va de la iglesia. Ese no estaba preparado para. Y es como Dios diciéndole: viste, no necesitabas el dinero. Viste, yo te estaba sustentando a pesar de tú no tener trabajo. Porque el problema es que hay mucha gente hoy en día que quiere poder, sin embargo no quiere que Dios podere su vida. Y para nosotros el poder sin actitud es algo que se corrompe. Por eso hay muchos hoy en día que llegan buenos a cualquier lugar y terminan corrompiéndose. Porque querían poder, sin embargo no sabían cómo iban a manejar tanto poder. Y es por eso que cuando recibimos poder y no tenemos actitud, entonces terminamos corrompiéndonos. Y con esto quiero terminar. Después de que Jesús le responde con esto, dice el versículo número 9, después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibido por una nube que lo ocultó de sus ojos. Mientras miraban al cielo y veían cómo él se alejaba, dos varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y le dijeron: varones galileos,
¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Iglesia, en esta mañana, creo que el mensaje ha sido totalmente sencillo. Nosotros realmente no necesitamos de que algo o alguien llegue a nuestras vidas. Lo que nosotros realmente necesitamos es que el Espíritu Santo llegue a nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que los discípulos se quedaron mirando al cielo, probablemente diciendo, ahí se fue mi esperanza. Probablemente diciendo, porque eran seres humanos, yo que había depositado toda mi confianza en que antes de irse, nosotros quedaríamos libres de los romanos. Ahora lo voy a poner más en nosotros para que olvidemos un poquito los discípulos. Yo que pensaba que viniendo a la iglesia, mi familia se iba a restaurar. Yo que pensaba que llegando a la iglesia, las esperanzas de volver a tener un matrimonio como lo era al principio, entonces se fueron ahí. Yo que pensaba que orándole y haciendo ayuno todos los días a Dios, yo iba a conseguir trabajo. Sin embargo, mi esperanza se está yendo allí. Y por eso en esta mañana entonces yo te quiero decir, deja de estar mirando al cielo con lo que se está yendo. Porque la promesa que Dios ha dado a tu vida es una promesa que se va a cumplir. Dios le había prometido a los discípulos, ustedes no necesitan saber el tiempo, sin embargo nunca le dijo, Israel nunca será restablecido. Él solamente les dijo, ustedes no necesitan saber el tiempo. Ustedes ahora lo que necesitan es al Espíritu Santo. Usted no necesita cuándo Dios le va a dar un trabajo. Usted no necesita saber ese tiempo. No le ponga tiempo a lo que Dios va a hacer en su vida. Confíe en que las promesas de Dios se van a cumplir en su vida. Porque estamos seguros, estamos confiados de que no solamente son promesas, sino de que toda la palabra que Él ha dicho en nuestras vidas se van a cumplir. Confiemos de que no solamente en el tiempo en que yo he determinado, porque el problema del ser humano hoy en día es que terminamos decepcionados de Dios por algo que nosotros mismos hicimos. Señor, yo quiero que en 3 meses tú me des un trabajo. Pasan los 3 meses y no nos da un trabajo. Y nosotros pusimos el tiempo y terminamos decepcionados de Dios. Pero fue usted que puso el tiempo. Dios no le dijo que en 3 meses me daría el trabajo. Entonces, de quien terminamos decepcionados es de alguien que nunca nos dijo que era en 3 meses. Así que no le demos tiempo a las palabras de Dios. No le demos tiempo a las promesas de Dios. En su momento Él va a cumplir su promesa en nuestras vidas. Estemos nosotros preparados para recibir lo que Él nos dará. ¿Y cómo vamos a estar preparados? Cuando entendamos de que ser cristianos va más allá de lo que yo tengo. De que amar a Dios va más allá de lo que Él me da. Porque ya los 3 elementos para amarlo, ya Él me lo dio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Alguien no tiene corazón? Amarás al Señor con toda tu alma. ¿Alguien no tiene alma? Amarás al Señor con todas tus fuerzas. Y no está refiriéndose a una fuerza muscular. Se está refiriendo a una fuerza de voluntad. Cuando yo amo es porque yo he decidido amar. Así que no amemos a Dios por lo que Él nos da. Amemos a Dios por lo que Él ha de hacer en nuestras vidas. Amén. Y dice un salmo, hablando David, el Salmo capítulo 103. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y dice el versículo número 2, bendice alma mía a Jehová o al Señor y no olvides ninguna de sus bendiciones. O sea que nosotros no vamos a adorar a Dios por lo que tenemos ahora. Nosotros vamos a adorar a Dios por lo que Él ha hecho con nosotros, recordando que lo volverá a hacer. Cuando nosotros amamos a Dios, no adoramos a Dios o no amamos a Dios por el proceso que yo estoy viviendo en este momento. David decía, yo voy a adorar el nombre del Señor. Yo voy a adorar con mi alma, yo voy a adorar con mis manos, yo voy a adorar con mis ojos, con mis pies, con lo que tenga que adorar, pero lo voy a adorar. Aunque ahora no tenga nada, yo voy a recordar cuando tampoco tenía y Él me dio. Porque yo sé que cuando no tenía y Él me dio,
Entonces en este momento no tengo nada, pero Él me va a dar. Amén. Y por eso ahí es donde viene la verdadera adoración. Cuando yo confío en lo que Él ha prometido a mi vida. Los discípulos no necesitaban poder. Los discípulos necesitaban al Espíritu Santo. Tú no necesitas poder, tú necesitas de Dios. Tú no necesitas trabajo, tú necesitas de Dios. Tú no necesitas, aunque se escuche duro, tú no necesitas que tu familia se restaure. Tú necesitas de Dios. Porque cuando tú tienes a Dios, entonces la restauración de tu familia viene. Pero hay gente que quiere que primero se restaure la familia y después quiere aceptar a Dios. No. Primero necesitas de Dios y después tus hijos van a venir a la iglesia. Primero necesitas de Dios y después todo lo que haga falta en tu casa, la comida, el carro que no tienes y ya tienes 3 hijos y no sabes ya cómo manejarte, el carro que necesitas, el dinero que necesitas, todo lo que necesitas vendrá después de que tú recibas al Espíritu Santo. Así que esta mañana quiero terminar con una oración. Quiero que nos pongamos en pie. Y ahí donde estamos, en esta mañana no le vamos a pedir a Dios por el carro que necesito, no le vamos a pedir a Dios por el dinero que necesito, no le vamos a pedir a Dios por la familia que se está cayendo y Él sabe que necesita una restauración, no le vamos a pedir a Dios por nuestra salud, le vamos a pedir a Dios por su Espíritu Santo. Porque cuando su Espíritu Santo llega, entonces las cosas tienen que cambiar. Oremos. Eterno Dios y Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, te agradecemos en esta mañana, Señor, porque tu palabra ha hablado a nuestras vidas. Agradecemos en esta mañana, Señor, porque entendemos y sabemos que tu verdad es para siempre. Amén. Sabemos que tus promesas se han de cumplir en su momento en nuestras vidas. Así que en esta mañana te queremos pedir que tu Espíritu Santo pueda bautizarnos hoy. Que nos hagas entender de que más que necesitar cualquier cosa material, necesitamos que tu Espíritu Santo pose en nuestras vidas. Amén. Señor, permite que nosotros podamos ser cristianos íntegros. Cristianos que más que buscar cosas materiales, están buscando todos los días tu presencia. Así que permite que hoy el bautismo del Espíritu Santo pueda descender sobre esta iglesia y que hoy esta iglesia pueda salir llena del poder del Espíritu Santo. Amén. Permite que las familias reciban hoy el Espíritu Santo. Amén. Permite que los matrimonios reciban hoy el Espíritu Santo. Permite que los noviazgos de esta iglesia reciban hoy el Espíritu Santo. Permite que los jóvenes, los adultos, los niños, los ancianos, todos podamos recibir al Espíritu Santo en este día. Amén. Y que podamos comprender y entender de que no hay nada más importante en esta tierra que tener tu presencia en nuestra familia. Amén. Señor, gracias por bendecirnos. Y gracias por permitirnos estar en este lugar. Nos despedimos de este lugar, pero jamás queremos despedirnos de tu santa presencia. Así que ve con nosotros y que tu Espíritu Santo pueda llegar hoy a nuestra casa y que nuestra casa pueda ser una casa bendecida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.